El reloj digital del camión marcaba las 11:37 de la noche, cuando João Mendes ajustó el retrovisor por tercera vez en menos de 5 minutos. No era un gesto necesario. La carretera estaba prácticamente desierta, sino más bien un intento de mantenerse alerta. Llevaba más de 14 horas al volante, y aunque estaba acostumbrado a las jornadas largas, el cansancio comenzaba a asentarse como un pasajero silencioso pero persistente. Solo 80 kilómetros más, se dijo, mientras tomaba otro sorbo del café que ya se había enfriado en el portavasos. El líquido amargo y tibio apenas logró despertarlo. Afuera, la noche de mayo parecía haberse tragado el paisaje entero. Lo que había comenzado como una llovizna suave al atardecer, se había transformado en una niebla densa que reducía la visibilidad a apenas unos metros delante del parachoques. João disminuyó la velocidad instintivamente. A sus 42 años, había aprendido que en la carretera, la prisa era mala consejera. 15 años transportando mercancías por las rutas del sur de Brasil, le habían enseñado a respetar las señales que la naturaleza colocaba en su camino. Y esta niebla, que parecía devorar los haces de luz de sus faros, era una de las más claras. La radio iba perdiendo señal gradualmente, convirtiendo la música en un murmullo estático que solo aumentaba la sensación de aislamiento. João la apagó y dejó que el silencio llenara la cabina, interrumpido únicamente por el sonido monótono de los neumáticos sobre el asfalto húmedo y el ocasional limpiaparabrisas barriendo las gotitas que se formaban en el cristal. Era en noches, como esta cuando más pensaba en su vida, en las decisiones que lo habían llevado a esta existencia nómada, a este ir y venir constante entre ciudades que apenas conocía más allá de sus almacenes y estaciones de servicio. A veces se preguntaba si había elegido esta vida o si ella lo había elegido a él. Su matrimonio fallido, los hijos que veía una vez al mes con suerte, el apartamento pequeño que más parecía un lugar de paso que un hogar. Todo eso pasaba por su mente mientras la carretera se desenrollaba lentamente bajo sus ruedas. Un destello. Algo reflejó la luz de sus faros por un instante y desapareció. João parpadeó, dudando si había sido real o producto de su mente cansada, jugándole una mala pasada. Redujo aún más la velocidad, inclinándose ligeramente hacia adelante sobre el volante, como si esos centímetros pudieran permitirle penetrar mejor la cortina de niebla. Y entonces la vio. Una figura tambaleante que caminaba por el borde de 1900 la carretera. Una silueta pequeña y frágil, casi invisible en la noche, moviéndose con lentitud por el arcén. João sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura. Su primer instinto fue pisar el freno, pero años de experiencia le hicieron moderar el movimiento para no derrapar en el asfalto húmedo. El camión se detuvo a unos metros de la figura. João encendió las luces de emergencia y dudó por un momento. En la carretera, cada parada no planificada era un riesgo. Había escuchado demasiadas historias de emboscadas, de falsos accidentes que terminaban en robos o algo peor. Pero algo en aquella silueta solitaria desactivó sus alarmas. No era la figura de un hombre esperando con cómplices ocultos. Era alguien mucho más vulnerable, una anciana. Quizás de unos 80 años, de cabello blanco despeinado por el viento y la humedad. Vestía un camisón celeste bajo una rebeca, gris demasiado ligera para la temperatura, y caminaba con zapatillas de estar por casa, completamente empapadas. Incluso desde la cabina, João podía ver que temblaba. «Mierda», murmuró, mientras abría la puerta del camión. El frío le golpeó la cara al descender, mezclado con la humedad que parecía adherirse a su piel. Se ajustó la chaqueta y caminó hacia la mujer con pasos deliberadamente lentos y las manos visibles, para no asustarla. «Señora», llamó suavemente cuando estaba a unos metros. «¿Se encuentra bien? ¿Necesita ayuda?» La mujer se detuvo y giró lentamente hacia él. Sus ojos, de un azul desgastado por los años, parecían dos lagunas confusas en un rostro surcado por arrugas profundas. Por un instante, pareció no entender la pregunta, o quizás no haber notado su presencia hasta ese momento. «Estoy buscando a mi Cecilia», dijo finalmente, con una voz sorprendentemente firme pero cargada de ansiedad. «Tengo que volver antes de que oscurezca, porque se preocupará». João sintió que el corazón se le encogía. Era evidente que la mujer estaba desorientada. No llevaba bolso,
ni abrigo adecuado, y por su forma de hablar, parecía confundir el tiempo o el lugar donde se encontraba. La noche había caído hacía horas. Señora, está oscuro y hace frío. No debería estar caminando sola por la carretera, dijo con toda la gentileza que pudo reunir. ¿Puedo ayudarla a encontrar a Cecilia? ¿Es su hija? La anciana pareció considerar la pregunta, como si tuviera que buscar la respuesta en algún rincón lejano de su memoria. Mi nieta, respondió finalmente. Cecilia es mi nieta. Vive en la casa con el portón verde y las roseiras en el jardín. Es allí donde vivo ahora. Juan asintió, aunque la descripción no le decía nada. Podrían estar a kilómetros de ese lugar, o incluso en otra ciudad. ¿Y a cómo se llama usted, señora?, preguntó, pensando que quizás podría contactar con la policía o algún hospital de la zona. La mujer frunció el ceño, y por un momento, una sombra de miedo cruzó su rostro. Ese miedo peculiar de quien sabe que debería conocer la respuesta a una pregunta tan básica, pero que de repente descubre que esa información se ha escapado de su mente, como agua entre los dedos. Lourdes, dijo finalmente, aunque no parecía totalmente segura. Me llaman Lourdes. Un vehículo pasó a toda velocidad por el carril contrario, apenas visible hasta que ya estaba prácticamente sobre ellos, iluminándolos brevemente con sus faros antes de desaparecer engullido por la niebla. El sonido sobresaltó a la anciana, que dio un pequeño salto y miró alrededor con renovada confusión. Juan tomó una decisión. No podía dejarla allí. Cada minuto que pasaba, la temperatura descendía y la niebla se hacía más espesa. Además, en cualquier momento podría pasar otro vehículo que no tuviera tiempo de esquivarla. Doña Lourdes, hace mucho frío aquí afuera, dijo con voz calmada, como quien habla con un niño asustado. ¿Qué le parece si viene conmigo al camión? Está caliente ahí dentro. Podemos intentar encontrar a su nieta Cecilia juntos. ¿Le parece bien? La desconfianza bailó en los ojos de la mujer. Ese instinto de preservación que ni siquiera la confusión mental puede borrar completamente. João lo entendía. Él mismo había dudado en detenerse. Y ella tenía muchas más razones para recelar de un desconocido. Soy João, añadió, como si presentarse pudiera construir un puente de confianza. Soy camionero. Estaba conduciendo cuando la vi caminando, y me preocupé. No es seguro estar aquí con este tiempo, y me gustaría ayudarla a volver a casa. La mención de casa pareció activar algo en la mujer. Sus ojos se iluminaron brevemente. La casa del portón verde, murmuró, abrazándose a sí misma mientras un escalofrío recorría su cuerpo. Con las roseiras que planté el año pasado. Tobías debe estar esperándome. ¿Tobías es su esposo?, preguntó João buscando más información. La anciana dejó escapar una risa sorprendentemente juvenil, que contrastaba con su rostro envejecido. No, no. Tobías es el perro de Cecilia. Un perro grande, pero muy cariñoso. Le gusta dormir a los pies de mi cama. João asintió, sonriendo ligeramente. Era una buena señal que pudiera recordar estos detalles. Le prometo que haremos todo lo posible por volver con Cecilia y Tobías, dijo, y extendió su mano con la palma hacia arriba, en un gesto de invitación. Pero primero necesitamos entrar en calor. ¿Viene conmigo al camión? Tengo café caliente. La mención del café pareció decidir a doña Lourdes, que finalmente asintió con un pequeño movimiento de cabeza. João le ofreció su brazo para apoyarse, y notó que la mujer estaba empapada y temblando incontrolablemente. Con paso lento y cuidadoso, la guió hacia el camión, pendiente de cada uno de sus pasos inseguros sobre el asfalto resbaladizo. Ayudarla a subir a la cabina fue toda una operación. João tuvo que sostenerla con firmeza mientras la anciana intentaba encontrar los puntos de apoyo para el ascenso, sus zapatillas empapadas resbalando en el metal. Finalmente, con un pequeño gemido de esfuerzo, doña Lourdes logró instalarse en el asiento del copiloto. João subió rápidamente por el lado del conductor y encendió la calefacción al máximo. Luego buscó detrás del asiento y sacó una manta gastada pero limpia que siempre llevaba para sus paradas de descanso. Tome, póngase esto sobre los hombros, dijo extendiéndole la manta. Le ayudará a entrar en calor. La anciana aceptó la manta con manos temblorosas y se la ajustó alrededor del cuerpo. Sus movimientos lentos y deliberados
como si cada uno requiriera una planificación consciente. Juan sacó un termo de la guantera y sirvió café en la tapa que hacía las veces de taza. No estaba muy caliente ya, pero seguía siendo mejor que nada. Beba un poco, ofreció. Le ayudará a entrar en calor. Doña Lourdes tomó la improvisada taza con ambas manos, agradeciendo el calor que desprendía. Bebió un pequeño sorbo y arrugó ligeramente la nariz. Está muy dulce, comentó. Yo siempre tomo el café sin azúcar. Juan sonrió. Era un detalle tan específico, tan personal, que le dio esperanza. La mente de la mujer parecía funcionar bien en algunos aspectos, aunque estuviera confundida en otros. Lo siento, dijo. Es un mal hábito mío, ponerle demasiada azúcar al café. Mientras la mujer bebía pequeños sorbos, João aprovechó para estudiarla mejor bajo la luz del interior de la cabina. Su rostro, aunque marcado por profundas arrugas, tenía una dignidad serena que contrastaba con la situación. Vestía un camisón que en algún momento debió ser elegante, con pequeños bordados en el cuello, y la rebeca gris, aunque empapada y fuera de lugar para el frío exterior, parecía de buena calidad. Su cabello blanco, aunque ahora estaba despeinado y húmedo, mostraba signos de haber sido cuidadosamente peinado no hace mucho. Todo indicaba que era una mujer bien cuidada, no alguien abandonado o sin hogar. Lo que confirmaba su teoría. Se había perdido. Probablemente padecía algún tipo de demencia o Alzheimer, y había salido de su casa sin que nadie se diera cuenta. Doña Lourdes comenzó con cautela. ¿Recuerda cómo llegó hasta la carretera? ¿Salió a dar un paseo? La anciana frunció el ceño, concentrándose intensamente, como quien intenta recordar un sueño que se desvanece al despertar. Estaba buscando. Comenzó, y luego negó con la cabeza. No, no era eso. Estaba esperando a que Cecilia volviera del trabajo. Siempre vuelve para cenar conmigo. Pero hoy se retrasaba mucho, y pensé que quizás... Su voz se fue apagando. La frase quedó suspendida en el aire, inacabada. No lo recuerdo bien. Solo sé que tengo que volver antes de que se preocupen. Juan asintió comprensivamente. La situación estaba clara. Debía ayudar a esta mujer a encontrar su hogar. El problema era cómo. No tenía una dirección, solo la vaga descripción de una casa con un portón verde y rosales en el jardín, en algún lugar lo suficientemente cercano para que la anciana hubiera llegado caminando hasta la carretera. Tomó su teléfono móvil del soporte y comprobó la cobertura. Débil, pero suficiente para hacer una llamada. Voy a intentar conseguir ayuda, explicó a la anciana, que seguía sorbiendo lentamente el café, ahora más calmada bajo el efecto combinado de la bebida caliente, la manta y la calefacción. Quizás la policía pueda ayudarnos a encontrar a su familia. Marcó el número de emergencias y esperó. Después de varios tonos, una voz respondió al otro lado de la línea. João explicó la situación. Había encontrado a una anciana desorientada, en la carretera, posiblemente con Alzheimer o algún tipo de demencia. Solo sabía su nombre de pila y que vivía con su nieta en una casa con un portón verde. Entiendo la situación, señor, respondió el agente después de tomar nota de todos los detalles. Pero sin más información, es difícil localizarla. ¿Puede traerla a la comisaría más cercana? Está en Vila Nova, a unos 30 kilómetros de su posición actual. Juan miró a la anciana, que ahora parecía más tranquila, pero evidentemente cansada. Llevarla a una comisaría a 30 kilómetros no parecía la mejor opción. Preferiría intentar encontrar su casa primero, respondió. Mencionó un portón verde y un jardín con rosales. Y un perro llamado Tobías. ¿Han reportado la desaparición de alguna mujer mayor en las últimas horas? Hubo un silencio mientras el agente consultaba el sistema. No tenemos ninguna denuncia por desaparición de una mujer mayor en las últimas 24 horas, informó finalmente. Pero eso no significa nada. Es posible que aún no hayan notado su ausencia, o que estén buscándola por su cuenta. Juan suspiró. No era la respuesta que esperaba. Entiendo. Si descubro más información, volveré a llamar. Gracias. Colgó y se quedó pensativo un momento. Luego buscó en sus contactos el número de la radio local. Era tarde, pero la emisora mantenía una programación nocturna. Quizás pudieran difundir un mensaje. La locutora del programa nocturno se mostró inmediatamente solidaria con la situación,
y prometió transmitir la información varias veces durante la próxima hora. Si alguien está buscando a una mujer mayor llamada Lourdes, que posiblemente vive en una casa con portón verde y jardín con rosales, por favor contacte con este número. João le dio su celular y agradeció la ayuda. Mientras tanto, doña Lourdes había terminado su café y miraba por la ventanilla con expresión ausente. La niebla seguía siendo espesa, convirtiendo el exterior en un mundo difuso y misterioso. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó de repente, volviéndose hacia João con una lucidez momentánea que lo sorprendió. João intentó sonreír con confianza, aunque no estaba seguro de cuál sería el siguiente paso. Vamos a intentar encontrar su casa, doña Lourdes. ¿Cree que podría reconocer el camino o el barrio si lo ve? La anciana pareció considerar la pregunta seriamente. Quizás, respondió después de un momento. Hay una panadería en la esquina. Hacen el mejor pan dulce de la región. Y una plaza con un kiosco blanco donde los domingos toca la banda municipal. João se animó. Eran detalles concretos que podrían ayudar. Eso es muy útil, doña Lourdes. ¿Recuerda el nombre del barrio o de la ciudad? La anciana frunció el ceño nuevamente. Ese gesto que João ya había identificado como señal de que estaba luchando con su memoria. Jardim das Flores, dijo finalmente, aunque sin total convicción. O quizás... No. Creo que es Jardim das Flores. João conocía ese barrio. Estaba a unos 15 kilómetros de allí, en las afueras de una pequeña ciudad que había atravesado cientos de veces en sus rutas. No era mucho, pero era algo, una dirección, un destino posible. Bien, vamos a ir hacia allí, decidió, y encendió el motor del camión. Veremos si reconoce algo en el camino. Mientras maniobraba con cuidado para reincorporarse a la carretera, João tuvo un momento de duda. Estaba desviándose considerablemente de su ruta, lo que significaría llegar tarde a su entrega. Su jefe no sería comprensivo. Los retrasos costaban dinero, y él ya estaba en una posición precaria después de un incidente el mes anterior. Pero un vistazo a la frágil figura a su lado, envuelta en la manta y con la mirada perdida en la noche, disipó cualquier indecisión. Algunas cosas eran más importantes que una entrega a tiempo. La niebla seguía siendo densa, obligándolo a mantener una velocidad moderada mientras tomaba la carretera hacia Jardim das Flores. El silencio se instaló en la cabina, solo interrumpido por el ronroneo del motor y el ocasional suspiro de la anciana. ¿Está casado, João?, preguntó de repente doña Lourdes, sorprendiéndolo con la inesperada pregunta personal. Lo estuve, respondió después de un momento. Nos separamos hace 5 años. ¿Tienen hijos? 2. Un niño de 12 años y una niña de 9. Viven con su madre. La anciana asintió, como si esto confirmara algo que ya sabía. Los niños necesitan a su padre, comentó con la franqueza directa que a veces caracteriza a los ancianos. Mi marido murió cuando mis hijos eran pequeños. Fue difícil. João no supo qué responder. No era un tema que solía discutir con desconocidos, mucho menos en estas circunstancias. Pero había algo en la manera simple y directa en que la anciana hablaba que desarmaba sus defensas habituales. Intento verlo siempre que puedo, dijo finalmente. Pero este trabajo, muchas horas en la carretera, poco tiempo en casa. La vida es así a veces, respondió doña Lourdes, con una sabiduría que parecía traspasar su confusión mental. Nos alejamos de quienes amamos por razones que parecen importantes en ese momento. Y cuando nos damos cuenta, el tiempo ha pasado volando. João sintió un nudo en la garganta. Era como si esta mujer, que no podía recordar dónde vivía, hubiera visto directamente dentro de su alma y hubiera tocado su herida más profunda. El resto del trayecto lo hicieron en un silencio cómplice, cada uno sumido en sus propios pensamientos, mientras la niebla parecía ceder ligeramente, permitiéndoles ver un poco más allá de los faros del camión. Finalmente, las luces dispersas de las primeras casas de Jardim das Flores comenzaron a aparecer a lo lejos. João redujo aún más la velocidad girando hacia la entrada del barrio residencial. Doña Lourdes, dijo suavemente, hemos llegado a Jardim das Flores. ¿Le resulta familiar? La anciana se inclinó hacia adelante, sus ojos escrutando el paisaje urbano a través del parabrisas. Por un momento no dijo nada, y João temió que no reconociera el lugar
o que se hubiera equivocado de barrio. Pero entonces, el rostro de doña Lourdes se transformó. Sus ojos se iluminaron y una sonrisa temblorosa se dibujó en sus labios. Sí, susurró. Estamos cerca de casa.